Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar de los números complejos. El concepto de número surge desde el primer momento en matemáticas, por las necesidades del ser humano, lo primero de contar. Por eso surgen los números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3, son los números que salen exactamente de contar. Con los números naturales podemos hacer todas las sumas y muchas restas, pero no todas. Cuando estamos restando a un número, por ejemplo, a 5 le estamos restando un número mayor, 9, pues aparecen números negativos que no están en los números naturales. Constituyen los números enteros. Los números enteros los constituye el 0, los números positivos, es decir, los números naturales, y los números negativos. Cuando nosotros queremos hacer divisiones, no todas son enteras. Aparecen entonces los números racionales, que incluyen a los naturales y a los enteros. Ahora bien, hay otros números que no son racionales, es decir, que no se pueden expresar como el cociente de dos números, puesto que ese cociente da siempre un número siempre periódico. Hay veces que los números tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Esos números son los números irracionales. Por ejemplo, está el número pi, el número e, raíz de 2, etc. El conjunto de los racionales con los irracionales dan lugar a los números reales. Dentro del campo de los números reales se pueden hacer todas las sumas, todas las multiplicaciones, todas las restas, todas las divisiones y todas las potencias y algunas de las raíces, pero no todas. Las raíces de los números negativos no se pueden hacer. Ahí es donde aparecen los números complejos, que aunan a los reales y a los imaginarios. Se llama unidad imaginaria a raíz de menos 1. Eso es lo que es la unidad imaginaria. Hay números que son imaginarios puros y otros que tienen también una parte real. A esos números, en general, que incluyen a todos los anteriores, se les denomina números complejos. Hemos dicho que llamamos unidad imaginaria a la raíz cuadrada de menos 1. Si nosotros hacemos potencias sucesivas, obviamente i elevado a 1 es raíz de menos 1, pero i al cuadrado sería la raíz de menos 1 elevado al cuadrado. Como el cuadrado y la raíz son operaciones inversas, nos queda el argumento que es menos 1. I al cubo lo podríamos expresar como i al cuadrado por i, es decir, menos 1 por i, que es menos i. I a la cuarta podría ser expresado como i al cuadrado por i al cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1. Como menos por menos es más, i a la cuarta vale 1. Así, si yo les digo a ustedes cuánto valdría i a la sexta, pues diríamos que es i a la cuarta por i al cuadrado. Si i a la cuarta es 1 y si i al cuadrado es menos 1, tendría que i a la sexta valdría menos 1. Pero ¿qué pasa si la potencia de la unidad imaginaria es mayor? Por ejemplo, ¿cuánto valdría i elevado a 26? Pues para eso tendríamos que dividir 26 entre 4. Si ustedes se fijan, 26 entre 4 es 6, porque 6 por 4, 24, a 26, 2. Es decir, yo i elevado a 26 lo puedo expresar como i elevado a 24 por i al cuadrado. I elevado a 24 ya sabemos que es lo mismo que i elevado a la cuarta elevado a la sexta potencia, porque 6 por 4 es 24. Y esto, como i a la cuarta es 1, 1 elevado a algo siempre es 1. Luego me quedaría 1 por lo que vale i cuadrado, que es i cuadrado, e i cuadrado valía menos 1. Luego i elevado a 26 sería 1 por menos 1, que es menos 1. Vamos a hablar ahora de los complejos en forma binómica.
Un complejo en forma binómica se expresa en forma de un binomio A más B por I. Esta es la unidad imaginaria que ya hemos dicho que es raíz cuadrada de menos 1. Pues bien, a la A se le denomina parte real y a la B parte imaginaria. Si un número complejo no tiene parte real, se denomina imaginario puro. Y si un número complejo no tiene parte imaginaria, es un número real. Para representar un número complejo, lo primero que hacemos es localizar lo que llamamos el afijo. ¿Qué es el afijo? Pues la parte real, el eje real, se toma el eje X, el eje horizontal. El eje X es el eje real y el eje de ordenadas, el eje Y, va a ser el eje imaginario. Entonces en el eje real ponemos lo que valga A y en el eje imaginario lo que valga B. Y ese punto que va a estar aquí se denomina afijo, que sería el punto de coordenadas A, B. Pues bien, si trazamos un vector que vaya desde el origen de coordenadas hasta el afijo, esta sería la representación del número complejo. Ejemplo, para el número complejo 3 más 4i, aquí cogeríamos 3 unidades, aquí 4, este sería el afijo, que sería el punto de coordenadas 3, 4, y trazamos un vector que va desde el origen hasta el afijo, hasta 3, 4. Esa sería la representación de ese número complejo 3 más 4i en forma binómica. Para sumar números o restar números complejos en forma binómica, hay que recordar la suma y resta de vectores, porque realmente es igual. ¿Cómo se hacía la suma de vectores? Pues se sumaban las componentes, componente a componente. Aquí lo que vamos a sumar son las partes reales, es decir, 3 más menos 1, y ahora las partes imaginarias, 4 más 2. 3 más menos 1 sería 2, 4 más 2 sería 6, sería 2 más 6i. Bien, geométricamente lo que hacemos es representar los vectores con los afijos, este sería el 3, 4 y este el menos 1, 2, y trazando un vector que vaya desde el origen al afijo, en cada caso. Ahora, en el extremo de este vector trazamos una recta paralela a este vector. Y en el extremo de este, una paralela al vector este. Pues bien, ahora lo que hacemos es trazar la diagonal que une el origen con la diagonal de este paralelogramo. Si recordáis, esta es la regla de paralelogramo que vimos para sumar vectores y que sirve también para sumar complejos. ¿Lo veis? Sumamos las partes reales y luego sumamos las partes imaginarias. Esto me daría 3 menos 1 es 2, 4 más 2 es 6i. Fíjense que si yo veo que este vector, las componentes serían 2 en el eje horizontal, en el eje real, es la componente real, y 6 en el eje imaginario. 2 más 6i sería el complejo suma en forma binómica. ¿Cómo se restarían complejos? Bueno, pues para restar complejos es lo mismo que sumarle a uno el opuesto del otro, lo mismo que hacíamos con los vectores. Es decir, yo defino un nuevo complejo que sería menos z2, que sería este complejo cambiado de signo, es decir, menos 1, que es más 1, menos 2i, 1 menos 2i, que sería este vector que tenemos aquí. Y ahora sumamos el vector z1, el complejo z1, más este. Nuevamente trazamos al extremo de este una paralela a este y en el extremo de este una paralela a este. Y vamos desde el origen hasta este punto donde se cortan esas dos rectas. La diagonal de este paralelogramo. Pues este que hemos puesto aquí será el vector, el complejo z4, que es la resta. Y para hacerlo analógicamente, pues simplemente se restan 3 menos menos 1, que es lo mismo que 3 más 1, que es 4, y 4 menos 2, que sería 2i. Luego nuestro complejo será 4 más 2, y ese es el complejo diferencia entre z1 y z2. Ahí lo tenemos, 4 más 2i. Bien, vamos a ver ahora cómo se realiza el producto de dos complejos en forma binómica. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar
Pues este binomio, como siempre, este por este, que sería 3 por menos 1, que es menos 3, más este ahora por este, sería 3 por 2i, que es 6i, más el segundo, que es 4i, por menos 1, que sería menos 4i, más 4i por 2i, que sería 4 por 2, 8, por i al cuadrado. Recordemos que i al cuadrado es la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, es decir, menos 1. Pues va a hacer uso de eso y me quedaría 8 por menos 1. Esto me quedaría menos 3 menos 8, que es menos 11, y ahora 6i menos 4i sería 2i. Menos 11 más 2i sería el producto. ¿Cómo se realiza el cociente de dos complejos en forma binómica? Para dividir dos complejos en forma binómica, primero vamos a definir lo que es el conjugado de un número complejo. Se denomina conjugado de un complejo z igual a a más bi en forma binómica y se representa por z asterisco al complejo que resulta de dejar igual la parte real y cambiar de signo, poner el opuesto de la parte imaginaria. Es decir, z asterisco, que es el conjugado de z, sería a y este signo lo cambio, menos b por i. Bueno, pues para hacer un cociente de dos complejos en forma binómica, se multiplica y se divide por el conjugado del divisor, es decir, el conjugado de el que está aquí en el divisor. El conjugado de menos 1 más 2i sería menos 1 igual, y aquí le cambio el signo, menos 2i. Pues multiplico y divido por menos 1 menos 2i. Bien, aquí debajo vamos a tener una suma por una diferencia. Recuerden que una suma por una diferencia era igual a la diferencia de cuadrados. Luego tendría que sería menos 1 al cuadrado menos 2i al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 y 2i al cuadrado sería 2 al cuadrado, que es 4, por i al cuadrado. Y recuerden que i al cuadrado es menos 1. Luego sería 4 por menos 1 y 4 por menos 1 es menos 4. Luego esto quedaría 1 menos por menos más 4, 5. Ahí lo tenemos, y arriba lo que tendríamos que hacer pues es multiplicar término a término. Es decir, 3 por menos 1 más 3 por menos 2i, esto sería menos 3, menos 3 por 2i es menos 6i, más 4i por menos 1, que es menos 4i, estamos haciendo este por este, y ahora lo que vamos a hacer es 4i por menos 2i, que sería 4i por menos 2i es menos 4 por 2 es 8, e i por i cuadrado. Y aquí ya sabemos que lo que daba era 1 menos 4 por i cuadrado. Bien, vamos a operar. Ahí lo tenemos. Y abajo me quedaría 1 menos menos 4, que es 5. Y arriba, pues tendría que sustituir i cuadrado, este i cuadrado de aquí, lo tengo que sustituir por menos 1. Y me daría menos 3, menos 6, menos 4i es menos 10i, menos 8 por menos 1. Menos 8 por menos 1 es más 8, más menos 3 es más 5, 5 menos 10i partido 5. Y si divido, 5 entre 5 es 1, y menos 10i entre 5, 10 entre 5 es 2i. Vamos a explicar ahora una nueva forma de representar o expresar, mejor dicho, los números complejos, que es la forma polar. Las operaciones suma y resta en forma binómica son muy sencillas. En forma polar la vamos a usar realmente para todas las operaciones restantes, aunque también hemos visto el producto y el cociente en forma binómica, es más sencillo hacerlo en forma polar. ¿Cómo se pasa de forma binómica a forma polar? Pues la forma polar nos tenemos que fijar en la representación de este vector que unía el origen con el afijo. Recuerden que el afijo era el punto que tenía coordenadas A, B, es decir, la parte real, que es A, y coma la parte imaginaria. Este es el afijo. Pues el vector que une el origen con este punto
es el vector y en la forma polar tenemos que calcular lo que mide este vector. Y lo que mide un vector, el módulo de un vector, se hace como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Como las componentes son a y b, pues sería raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Así hallamos el módulo. Pero ¿cómo hallamos el ángulo? Pues el ángulo pues es un problema de trigonometría. Yo conozco este cateto y conozco este, luego yo puedo decir que la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo alfa, voy a llamar a este ángulo alfa, pues sería el seno de alfa, que sería el cateto opuesto partido por la hipotenusa, el cateto opuesto es b, partido por la hipotenusa, que es a. Pero yo no quiero la tangente de alfa, quiero alfa, luego alfa sería el arco cuya tangente es b partido por a. Este sería la forma de hallar este ángulo que se llama argumento del complejo. Sería el arco tangente de b partido por a. Y el número complejo en forma polar se expresaría con el módulo y aquí como subíndice el ángulo, es decir, el argumento. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Por ejemplo, el complejo 4 más 3i en forma binómica. Esta es la parte real, esta es la parte imaginaria, esta es una unidad imaginaria que es raíz de menos 1. ¿Cómo hallo el módulo? Pues raíz cuadrada de las componentes 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Sería la raíz de 25, que es 5. Y el argumento sería el arco tangente de esto, que vale 3, partido por este lado, que vale 4. Pues arco cuyo tangente es 3/4. Si lo hago en la calculadora me da 36,87 grados. Luego lo podemos expresar así. 5, que es el módulo, y aquí debajo como subíndice el ángulo. 36,87 grados. Una forma muy importante también de los complejos es la llamada forma trigonométrica. La forma trigonométrica nos va a ayudar a pasar un complejo en forma polar a su forma binómica, porque ya veremos que la suma y la resta sí que es más fácil hacerla en la forma binómica. Para eso nos tenemos que fijar en este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Esto es un triángulo rectángulo, este ángulo es recto, es un ángulo de 90 grados, y deberíamos de descomponer pues ese vector en los ejes. Pues esto sería r por el seno de alfa y esta componente horizontal r por coseno de alfa. Bien, entonces este vector lo podríamos poner, vamos a ver, el complejo z sería r coseno de alfa y este sería la parte imaginaria, i por r seno de alfa. Si nosotros sacamos factor común el módulo, me quedaría esta expresión que tenemos aquí. R, abre paréntesis, coseno de alfa, más la unidad imaginaria por el seno de alfa. Siendo alfa el ángulo que forma con el eje OX, con la parte positiva del eje X, este vector que va desde el origen hasta la fijo del complejo. Bien, vamos a nuestro ejemplo, que era el complejo z igual a 4 más 3i, que en forma polar me había dado 5, es el módulo, y el argumento 36,87 grados. ¿Cómo lo paso a fórmula trigonométrica? Pues z sería igual al módulo 5 por, abre paréntesis, coseno del ángulo, que es 36,87 grados, más i, la unidad imaginaria, que es raíz de menos 1, por el seno del ángulo, por el seno de 36,87 grados. Esta fórmula trigonométrica nos va a ser muy importante porque va a ser el puente entre la forma polar y la forma binómica. Esto lo vamos a necesitar porque sumar y restar complejos es mucho más sencillo en forma binómica que en forma polar. Pues continuaremos en un próximo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.